El primer comandante del monitor Huáscar fue un chileno. En este capítulo veremos cómo un chileno se convierte en el primer comandante del barco peruano más icónico de la Guerra del Pacífico, de cómo se cruzan por extrañas circunstancias del destino las vidas de los más importantes héroes de Perú y Chile, Miguel Grau y Arturo Prat, mucho antes de la contienda del 21 de mayo de 1879. Aunque parezca extraño, el primer comandante del monitor Huáscar no fue un peruano como bien se podría suponer, sino un destacado marino chileno que sirvió a la Marina peruana gran parte de su vida, y es el episodio histórico más desconocido en los días en que Chile y Perú se unieron para luchar contra el poderío español. Se le encomendó la misión de tramitar y supervisar la construcción de un barco de guerra de acuerdo al diseño del capitán de navío Hooper Coles de la Armada Real, bajo el modelo Erickson, cuyo código de fabricación grabado en su casco era el 321 y que el gobierno de Perú lo llamaría más tarde Huáscar. El nombre del chileno que tuvo tal honor fue José María Salcedo. Para ello se le nombró comandante en jefe de la escuadra del Perú con el rango de comodoro. La misión fue sumamente complicada. El ambiente era prácticamente de guerra. Los españoles y los enemigos de la independencia americana hicieron lo imposible para impedir la compra y uso de los barcos. Todo tipo de intrigas se combinaron para trabar la noble misión. Pero, pese a todo, cumplió con su misión, aunque sus esfuerzos no fueron apreciados ni reconocidos por la historia. José María Salcedo había nacido en Concepción, en el sur de Chile. Su padre fue un oficial de la caballería del ejército realista. Su madre era la chilena Margarita Carvalho, también nacida en Concepción. En 1818, su padre se dirige a vivir a Perú, ya que en Chile se consolida la independencia y sus ideas realistas y su lealtad militar no encajaban con la nueva realidad del país. Así comienza para José María Salcedo un profundo vínculo con Perú. 2 años más tarde su padre muere y su madre se ve obligada a darle un futuro. Por eso José María es internado en la Escuela del Servicio Naval de Perú con solo 13 años, ingresando como grumete hacia el año 1822. Con solo 15 años participará después de la victoria de Ayacucho. Más adelante, con el grado de guardia marina, conoce al chileno Juan de la Cruz, director general de la Marina, nombrado por O'Higgins para organizar en Perú la llamada Escuadra Libertadora. Entablan gran amistad y Salcedo la ayuda en todo el proceso, adquiriendo así una gran experiencia que más tarde usaría para obtener y comprar barcos a Perú. Después, con el grado de alférez de fragata, participa prácticamente en todas las acciones de guerra que sucedieron hasta que Perú consolidó su independencia, comandando navíos como la goleta Macedonia y algunos años más tarde la goleta Limeña y Libertad. En 1851 es asignado para la gestión, compra y supervisión y armado de naves en Estados Unidos y Europa. Así, en astillero del Reino Unido adquiere la fragata Purimac y los vapores Loa y Tumbes. Por su brillante desempeño y ya con el grado de capitán de fragata, volvió a ser enviado a Inglaterra en 1863 para encargarse de la inspección y construcción de las corbetas Unión y América. Cuando alcanzó el grado de comodoro, don José María Salcedo se retira de la Marina peruana por segunda vez, pensando que esta ocasión sería la definitiva. Pero el destino le deparaba un nuevo reto debido a las circunstancias históricas que se estaban gestando por parte de la Armada Española en contra de Perú y que salían patente con la toma de las islas guaneras Chinchas. En este punto quedamos y es entendible por qué fue llamado de urgencia por el presidente peruano. Su experiencia en compra de barcos era muy apreciada, junto con su ya probada lealtad, a pesar de ser
un extranjero, y como nunca renunció a su nacionalidad chilena, por ley no podía ser ascendido a almirante en Perú. Sin embargo, se le nombró comandante en jefe de la escuadra del Perú con el rango de comodoro. Entonces fue comisionado por el gobierno para la adquisición de sus principales barcos de guerra, el Huáscar y en forma paralela la Independencia. Salcedo viaja acompañado de un joven capitán peruano llamado Aurelio García y García, que ya había viajado a Europa con el almirante Miguel Grau para dar inicio a la construcción de la fragata Independencia y ahora para ir a inspeccionar el avance de las obras de este navío. Como iba en calidad de subordinado de Salcedo, al parecer nunca aceptó de buena manera que un extranjero lo supervisara. Entre ambos surgió una rivalidad profesional y personal que solo agravaría más las dificultades a una misión en donde el trabajo en equipo era fundamental. Uno de los obstáculos más grandes que tuvo que superar fue de la contratación de tripulantes y oficiales con experiencia, ya que no tenían marineros peruanos disponibles a excepción de un pequeño grupo que venía con la comisión, por lo que tuvo que contratar a hombres de diversas nacionalidades dispuestos a realizar un largo viaje, pero la escasez de marineros fue tanta que tuvo que contratar a tipos desesperados y de dudosa reputación, pero que por la urgencia no podía darse el lujo de rechazar. Entre ellos contrató a ingleses, italianos, griegos y portugueses. Entonces ya se podrán imaginar la extraña convivencia entre hombres de distintas nacionalidades e idiomas, y aún así no pudo llenar la dotación necesaria que requerían los barcos. Finalmente los buques estuvieron listos en diciembre de 1865, pero no pudieron zarpar sino a mediados del mes siguiente a causa de sabotajes, y lo tuvieron que hacer, como lo dije antes, con una tripulación escasa y además sin pólvora para los cañones. Salcedo temía que pudiese llegar a Inglaterra la declaración de guerra de España, y eso podría dificultar las cosas a un extremo de no poder salir del país. Por lo tanto, para no quedar eternamente detenido, corrió el riesgo de zarpar con mal tiempo. Llegaron a Francia al puerto de Brest. Allí permaneció 35 días más a espera de la independencia. Durante esa larga estadía, sufrió la deserción de algunos marineros y la rebelión de un grupo de ingleses, que finalmente dejó ir para no tener problemas diplomáticos que lo pudieran retener más tiempo. Finalmente, compró a duras penas 138 toneladas de carbón y algunos pertrechos de guerra. Todo ese tiempo perdido en Brest fue uno de los tantos motivos de enojo que tuvo con García y García, que parecía no darle la verdadera emergencia a la misión. Tras discutir intensamente y sabiendo el gran riesgo que corría y sin poder confiar en las autoridades francesas que mantenían contacto con la diplomacia española, decide huir del puerto, y es así que escapa el 27 de febrero con el Huáscar y la Independencia con todas sus luces apagadas. Desgraciadamente su escape es descubierto prontamente. Los franceses abren fuego con los cañones de la defensa del puerto. Esto los obligó a sobreexigir los motores del barco hasta el máximo. El ingeniero de Huáscar, asustado, temiendo que el motor y las calderas explotasen, disminuye la velocidad repentinamente, lo que provoca que la Independencia, que iba un poco más atrás, lo alcanzara y lo chocara por un costado, por suerte sin grandes consecuencias. Así apenas logran escapar, pero a causa de la larga travesía y la pérdida del tiempo, por los diversos problemas que tuvieron que pasar, los barcos finalmente no pudieron participar en el conflicto con los españoles, ya que poco antes de llegar a aguas chilenas, la guerra había terminado. A comienzos de junio aparece el monitor en Ancud, anclando en el borde del Golfo. El Huáscar es abordado por el capitán peruano Miguel Villar, quien se entrevista con Salcedo para entregarle el cargo. Dicen que el destino suele ser curioso y es aquí donde se da el mejor ejemplo, ya que entre los marineros peruanos y chilenos que se encontraban presentes para la ceremonia de cambio de mando, se encontraban además Miguel Grau y Arturo Prat, los máximos héroes navales de sus respectivos países. Tuvo que ser un momento de gran alegría y optimismo.
La guerra con España había terminado y Perú incrementaba su flota con 2 modernos buques de guerra. Lo que no podían saber es que en un poco más de una década se enfrentarían como enemigos y que en esa misma cubierta correría la sangre de ambos, sellando así el nacimiento de los más grandes héroes de Perú y Chile. Así fue que Salcedo completó su primer periodo como el comandante del Huáscar. Pocos años después, en 1869, se retira definitivamente de la Marina peruana, regresando a Chile y estableciéndose en Santiago. Coincidentemente, pocos días antes de la ocupación de Antofagasta por tropas chilenas, el 6 de febrero de 1879, José María Salcedo muere a los 69 años. Murió sin saber que se avecinaba una guerra con el país que amaba y que seguro le hubiese provocado grandes sufrimientos. Si encontraste interesante este relato, te invito a otro capítulo de la historia no oficial de Matamitos.